Tutorial de clasificación orientada a objetos. Un tutorial sobre cómo usar el software de código abierto, la aplicación Orfeo en QGIS y datos de satélite de detección remota para realizar la clasificación orientada a objetos. Instrucciones compiladas por Miguel Pavón, trabajando con Bird Conservancy of the Rockies para la Cooperativa de Conservación del Paisaje del Desierto, DLCC. No es todos los días que usted dice: quiero hacer una clasificación orientada a objetos, revisar las clases de cobertura de la Tierra con el tiempo, para evaluar y documentar dónde las prácticas actuales de manejo de tierras están ayudando a conservar el hábitat y el paisaje. Necesitamos un plan, algunos ingredientes y métodos. A continuación vamos a hablar de la comprobación en terreno, cómo desarrollar polígonos de entrenamiento y polígonos de evaluación de altitud. Hola, me llamo Miguel Pavón. Estoy trabajando con la conservación de aves de las montañas rocosas para la Cooperativa de Conservación del Paisaje del Desierto. Sobre cómo hacer un OOC, un trabajo de clasificación orientada a objetos que funcione. No es todos los días que te despiertas por la mañana y dices: quiero hacer una clasificación orientada a objetos. Y entonces la haces como si fueras al supermercado. O como puedes ir al banco. Hay una planeación implicada en esto. Necesitas averiguar qué tipo de imágenes de detección remota se va a utilizar. Usted necesita calcular la época del año que usted desea, o si quiere varias épocas del año. También una cosa muy importante es conseguir sus polígonos de entrenamiento de referencia, su verificación en tierra. Como por ejemplo, hoy estamos en un pastizal y vamos a hablar sobre cómo recoger polígonos de referencia de control terrestre aquí en este pastizal. Así que en el pasado necesitábamos una unidad GPS, un libro de notas y una cámara para hacer que funcionara. Las unidades GPS vienen en diferentes tipos de precios y rangos. Este es uno de los más baratos. La cámara es también una de las más baratitas que puedes tener. También algunas personas ahora pueden utilizar su teléfono inteligente. Lo que podemos hacer aquí con él es tomar fotos, notas y coordenadas GPS en el mismo aparato. Por ejemplo, ahora que tenemos un conjunto de latitud y longitud en este punto, déjenme mostrarlo a ustedes. Sabemos que podemos usar esas coordenadas sobre una imagen Landsat concurrente para desarrollar un polígono de pastizales. Conocemos que cada píxel en Landsat es de aproximadamente 30 metros por 30 metros. ¿Qué tan grande es 30 metros? Déjenme ir hasta 30 metros y un píxel será aproximadamente esa distancia por 30 metros de ancho. Vamos a hacerlo. Observe que en esta latitud un arco segundo es aproximadamente 100 pies, 30 metros o un píxel de Landsat. Que es de 30 metros de largo por aproximadamente 30 metros de ancho. Acabo de caminar alrededor de un píxel de Landsat. Hay varios píxeles de pastizales que se pueden ver aquí. Deberían de ser visibles en una escena de Landsat concurrente. Tomamos una foto de la parte superior nadir y 4 fotos oblicuas en las 4 direcciones cardinales. Esto es para darnos una idea de lo grande que es esta extensión de pastizales. Una fotografía mirando hacia el este
otra hacia el sur, mirando hacia el oeste, y mirando hacia el norte. Podemos registrar nuestra coordenada con la aplicación de brújula en nuestro teléfono y capturarla, o también con nuestra unidad GPS. Por lo tanto, nos aseguramos que tenemos esta y fotos de arriba hacia abajo y 4 direcciones cardinales. Nuestra próxima clase para capturar es agua. Asegúrese de que tiene varios polígonos de referencia, 10 o más, por cada clase que desee mapear. Tome fotos en la dirección del agua. Los polígonos del agua pueden ser complicados porque no tenemos un barco para capturar un punto. Lo que usted puede hacer es tomar algunas notas y tomar su lectura del GPS tan cerca del agua como sea posible. Así que tenemos nuestra primera ubicación GPS para el agua. Nuestra siguiente clase para capturar es tierra desnuda. Tomamos varios lugares, varios puntos, y varias fotografías por ubicación. Esta es nuestra clase bosque. Capturamos varias ubicaciones y varias fotos por ubicación. Las clases agrícolas pueden tener una mezcla de cultivos. La clase urbana será una mezcla de hormigón, asfalto, edificios, automóviles y algunas zonas verdes. Captura una variedad de lugares con varias condiciones. La última clase para la que tomamos coordenadas para crear polígonos de referencia es matorral. Puede ser una mezcla de arbustos con pastos y hierbas. Repita hasta que tenga un buen número de muestras, 10 o más por clase. La práctica le hará ganar confianza con el número de muestras necesarias por clase. Recuerde que necesita polígonos de referencia para el procesamiento de entrenamiento y diferentes para la evaluación de las actitudes.